El tema que tenemos que ver hoy es venciendo la incredulidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el Evangelio según San Mateo. Nuestro pasaje en esta mañana para nuestra meditación es Mateo capítulo 17. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Vamos a leerlo y vamos a sacar de allí algunas lecciones para nosotros. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: ten misericordia, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hasta aquí nomás. Aquí en el capítulo 17 el Señor Jesucristo está descendiendo del monte de la transfiguración. Allí estuvo con los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Al descender del monte de la transfiguración, él llegó al valle. Al llegar al valle se encontró con los otros 9 discípulos que los había dejado allí. Los encontró en una situación difícil. ¿Por qué? Porque ellos no habían podido sanar a un muchacho endemoniado, a un muchacho que tenía esta crisis. Por los pasajes paralelos, por ejemplo el de Marcos capítulo 9, allí Marcos dice que estaba un grupo de escribas allí con los discípulos. Los escribas perseguían al Señor Jesucristo en cada lugar donde Él iba y trataban de cuestionar su autoridad. En este caso, los escribas estaban allí con los discípulos. Y cuando uno lee el pasaje paralelo de Marcos capítulo 9, dice que estaban discutiendo con los discípulos y al mismo tiempo se burlaban de los discípulos por el hecho de que los discípulos no habían podido dar una solución a la necesidad de este hombre, de este padre. El Señor Jesucristo, es breve el relato, y allí en el versículo 18, si ustedes se fijan, Él va a comenzar a hacer el milagro, pero Cristo señala, a los discípulos les sorprendió todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Por el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Porque Mateo es breve en su relato, porque dice en el versículo 18, dice que reprendió Jesús al demonio. Ahí muestra ¿qué? Su autoridad. Después dice, el cual salió del muchacho. Ahí muestra su poder. Y en tercer lugar dice, y este quedó sano en aquella hora. Ahí está mostrando su deidad. Con estas 3, reprendió al demonio, demostró su autoridad. Claramente. Los discípulos quedaron profundamente impresionados y le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era la razón por la cual ellos no habían podido sanar a ese endemoniado. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue breve: por vuestra poca fe. La respuesta del Señor Jesucristo fue: por vuestra poca fe.
O digámoslo de otra manera, por vuestra incredulidad. Y ahí el Señor Jesucristo le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte que se pase a este lugar y se pasaría. Y cosas mayores haréis. El Señor Jesucristo estaba desafiando a los discípulos a vencer la incredulidad. Si tuvieres fe. La fe hace posible lo imposible. La fe vence la incredulidad. Dios obra por medio de la fe. Por eso, ¿qué es la fe? La fe es esperar en el Dios que obra. Eso es, vence la incredulidad. Esperar en el Dios que obra. Dios quería enseñarles a los discípulos que ellos también ellos podían tener esa fe para hacer cosas increíbles. La incredulidad, si la fe es esperar en el Dios que obra, la incredulidad nos empuja a obrar nosotros. Y muchas veces, en momentos en que tenemos que demostrar fe, van a ser los momentos en los cuales nuestra propia incredulidad nos va a empujar a actuar nosotros. Cuando las cosas las hacemos en nuestras propias fuerzas, cuando dependemos de nuestras propias capacidades, que las podemos tener, por cierto, cuando lo hacemos de esa manera, perdemos de vista la fuente de poder. Y la fuente de poder es la persona de Dios. Nuestra fe, débil, vacilante, tambaleante muchas veces, debe crecer. Tiene que crecer. Porque esa es la manera que vamos a vencer la incredulidad. Y si no la dejamos crecer esa fe, la incredulidad va a tomar el control muchas veces de situaciones que estamos viviendo. El Señor Jesucristo fue breve en el milagro, porque Mateo es breve. Mateo va directamente al milagro. Pero en esta mañana me gustaría hablar un poco en cuanto a la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana en cuanto a la fe? Algunas lecciones, en primer lugar, en cuanto a la fe. En primer lugar, el crecimiento de la fe. La fe tiene que crecer. De alguna manera tiene que crecer. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, claramente, por vuestra poca fe. Quiere decir que mi fe tiene que crecer y esa fe tiene que llegar a lograr cosas. Si yo no lo hago de esa manera, si yo sigo la receta de Dios, mi fe, que muchas veces tengo que reconocer que es vacilante, muchas veces dudo, muchas veces me cuesta creer, pero si yo sigo la receta de Dios, esa fe va a crecer. Si yo no dejo a la fe crecer, lo que quiero decir en esta mañana es que la incredulidad va a tomar el control de mis decisiones. Porque es así. Ahora, ¿cómo crece la fe? Me gustaría que pensemos un poco, ¿cómo crece la fe? En primer lugar, la fe crece cuando es alimentada por la palabra de Dios. La fe crece cuando es alimentada por las Escrituras. Es la palabra de Dios la que nos da fe. Y es la palabra de Dios lo que alimenta nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice claramente que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Estamos abriendo un libro santo. Estamos estudiando un libro santo. Y a medida que yo me alimento de las Escrituras, no solamente adquiero conocimiento, sino que voy conociendo, voy teniendo una experiencia mucho más profunda con ese Dios santo, ese Dios creador y sustentador de todas las cosas. No tengo que llenar solamente mi mente.
La Escritura tiene que ser el alimento que me va a ayudar día a día a incrementar esa fe. A medida que yo me alimento de las Escrituras, voy conociendo más a ese Dios y Dios se hace más real en mi vida. Y ojalá que en esta mañana entiendas que al estar en una clase, al abrir las Escrituras, es Dios quien te está hablando. Ese Dios santo, ese Dios maravilloso está en esa clase y Él quiere revelarse a través de las Escrituras. Y mi fe, cuando lo conozco, va creciendo cada vez más. Pero en segundo lugar, ¿cómo crece esa fe? Esa fe crece cuando hablamos con Dios. No solamente crecemos a través de las Escrituras, alimentándonos, sino que crecemos cuando gastamos tiempo en oración. Chicas, muchachos, la oración es fundamental para el crecimiento cristiano. A medida que yo oro, lo imposible se hace posible. A medida que yo oro, voy conociendo no solamente más a mi Dios, sino que la fe abre, a medida que oro, esa fe abre mis ojos espirituales. Y de manera que puedo ver lo que otra manera sería imposible de ver. Y puedo hacer lo que otra manera no me atrevería a hacer. Cuanto más tiempo gastemos a través de las Escrituras hablando con nuestro Dios, más grande se va a hacer Dios y más pequeños se van a hacer mis problemas. Pero a la inversa, cuando más tiempo gaste en mis problemas, más pequeño se va a hacer Dios. Por eso en esta mañana es cuestión de perspectiva. ¿A dónde estás mirando? La incredulidad te hace mirar el problema. La fe te hace mirar al Señor. Y claramente, la incredulidad claramente ve los obstáculos. Fíjate, en cambio la fe ve el camino. La incredulidad te muestra la noche oscura. Cuando uno está pasando por problemas, no ve el camino. En cambio la fe siempre te va a mostrar ¿qué? El amanecer. La incredulidad va a susurrar a tu oído, no se puede, no se puede. ¿O quién cree? La fe te responde claramente, yo creo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos vencer esa incredulidad? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? Alimentándonos de las Escrituras, gastando tiempo en oración. Pero en tercer lugar, ¿cómo crecemos a través de la fe? Nuestra fe crece cuando realmente le servimos. Fíjense que es un proceso. Tengo que alimentarme de las Escrituras. Tengo que gastar tiempo en oración y tengo que verdaderamente servirle. Allí hay un versículo, Lucas capítulo 10, versículo 17. En Lucas capítulo 10 el Señor Jesucristo envió a los 70 discípulos. A esos discípulos los envió de 2 en 2. Y ellos fueron, hicieron el ministerio y cuando regresaron estaban exultantes. Y le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. En tu nombre. Habían ido ¿a qué? A servir. Y al servir, su fe se había fortalecido. ¿Te das cuenta? Cuando servimos verdaderamente a Dios, cuando nos involucramos en su obra, no vemos los obstáculos. Vemos al Señor. Estos 70 no estaban viendo los obstáculos, estaban viendo ¿qué? Al Señor. Y chicas, muchachos, sirvamos al Señor. Comuniquemos el mensaje. Compartamos a un mundo que no tiene a Cristo de la fe en la cual creemos. Compartamos de nuestro Salvador y a medida que ganemos personas, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Se va a ir fortaleciendo. Porque nada, absolutamente nada, fortalece más tu fe que guiar a una persona a Cristo, ¿sí o no? ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Experimentar que Dios está a tu lado guiándote. ¿Cómo crece nuestra fe? Cuando la alimentamos con la palabra de Dios.
cuando gastamos tiempo en oración, cuando le servimos, pero en cuarto lugar, nuestra fe crece cuando somos probados. Y esa es una gran verdad. Nuestro Dios, creemos en un Dios que es amante y misericordioso. Creemos que en un Dios que controla todas nuestras situaciones. Jamás Dios va a permitir algo en tu vida que escape a su control. Y muchas veces, en ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, en ese plan está que pasemos por pruebas, que pasemos por enfermedades, que pasemos por dificultades. Pero es en esos momentos que Dios permite que pasemos permite que seamos probados, porque Él quiere que nos tomemos de su mano, porque Él quiere que nuestra fe ¿qué? Aumente, porque los tiempos de prueba son los tiempos que más nos acercan al Señor. Job pasó por todo tipo de pruebas, enfermedades, la muerte de sus seres queridos, la pérdida de todo, incluso cuando sus propios amigos lo cuestionaban. Pero él entendió que esa prueba lo estaba perfeccionando. Y él llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque su fe había crecido. En primer lugar, entonces, el crecimiento de la fe. Pero en segundo lugar, el segundo punto, la importancia de la fe. Debemos entender que solamente a través del Señor Jesucristo vamos a poder hacer la obra. Solamente Cristo nos da la fe. Él es la fuente de la fe. Y solamente a través de Él vamos a poder hacer lo imposible. Nuestra fe, muchas veces pensamos que no podemos, pero debemos entender que nuestra fe es importante. Para Dios es importante. Y en ese proceso de crecimiento, nuestra fe, Dios quiere que sea importante. ¿Por qué es importante? Pensemos juntos. En primer lugar, la fe es importante porque te va a mostrar que tenemos un Dios que es soberano. Inmediatamente en Mateo capítulo 17, inmediatamente después del incidente con este muchacho lunático, se creía, este muchacho sufría posiblemente ataques de epilepsia. Esos ataques de epilepsia eran producidos por una influencia demoníaca, porque después el Señor Jesucristo va a echar un demonio. En ese tiempo, a los epilépticos se creía que estaban bajo la influencia de la luna. Por eso aparece ahí la palabra ¿qué? Lunático. Lunático. Claramente, después de este incidente, el Señor Jesucristo ya tenían que entender que su fe tenía que crecer. Él les había dicho, por vuestra poca fe. Y ahora en los próximos versículos, versículo 22 y versículo 23, Él les dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor Jesucristo quería que ellos entiendan que la fe es importante. ¿Por qué? Porque la fe te va a mostrar que Dios es soberano. Chicas, muchachos, Dios está en control. Nada se escapa. Inmediatamente después de este milagro espectacular que ellos quedaron sorprendidos de la autoridad, del poder y la deidad del Señor Jesucristo, Cristo le dice claramente que Él iba a ir a Jerusalén, que Él iba a ser entregado en manos de hombres y que lo iban a matar. Dice que ellos quedaron completamente ¿qué? Entristecidos. Lo que ellos tenían que entender, que este era el plan de Dios. Esta era la razón por la cual Cristo había venido al mundo, para morir. Pero no solamente para morir, sino también para ¿qué? Para resucitar. Ellos tenían que entender que la muerte no era todo, que Dios era soberano, que Él estaba en control. Y esta experiencia sirvió para fortalecer la fe de estos hombres.
¿Por qué? Porque entendieron que la muerte era simplemente un obstáculo que se presentaba delante del camino del Señor Jesucristo y Él lo iba a vencer. Y luego de la resurrección del Señor Jesucristo, ninguno de estos hombres, de los discípulos, fue igual. La resurrección cambió sus vidas. Y estos hombres entendieron que estaban en las manos de un Dios que era ¿qué? Soberano, que Él controlaba sus vidas, que Él cuidaba sus vidas y que nada, absolutamente nada, de lo que el mundo planeara en contra de ellos iba a suceder si Dios no lo permitía. En esta mañana tenemos un Dios que actúa de la misma manera. Nuestro Dios es soberano. Tu vida y mi vida está en sus manos. Estos discípulos, cuando entendieron y experimentaron la resurrección y el poder de la resurrección, fueron capaces de ir al mundo entero y entregar sus vidas. No por solamente un ideal, sino porque la resurrección les mostraba a ellos que tenían un Dios que era soberano. Nuestra fe es importante. Es importante para Dios porque nos muestra que Él es soberano. Pero en segundo lugar, nuestra fe es importante porque es a través de la fe, es el pase para ir al cielo. Sin fe es imposible. Y nosotros lo sabemos. El Señor Jesucristo lo explicó claramente. Allí en Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. En el capítulo 13, Él había señalado que había un traidor. Él había señalado que uno de ellos le iba a negar. La fe de que Él se iba a ir, la fe de ellos, de los discípulos, estaba devastada. Y Él comienza el capítulo 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ellos tenían que entender que la fe es a través de la fe que somos salvos. Y es a través de la fe que tenemos vida eterna, nunca nos olvidemos. La incredulidad te va a hacer a tratar de que desvíes tu objetivo, que no entiendas que ya tenés vida eterna, que estás en las manos de Dios. Pero no solamente la fe te muestra que Dios es un Dios soberano, sino que la fe te muestra que es el pase para ir al cielo. Debemos entender que es a través de la fe que debemos caminar. El diablo lo que quiere hacer es colocar dudas. Él quiere que en estos momentos dudes, que tu fe sea tan valiente. Pero en esta mañana tu fe puede crecer. Tu fe es importante para Dios y tiene que ser importante para vos. Estaba leyendo una vez una biografía de las muchas biografías de Hudson Taylor. Cuando él recibió su llamado para ir a la China, todas las biografías dicen lo mismo. Jamás luchó con Dios. Cuando Dios le dijo que fuera, él fue. Él fue. Y en una oportunidad él estaba embarcado allí en un buque velero, porque en ese tiempo eran todos a velas. Y estando en un viaje, dice que el buque se acercó demasiado a unas islas y paró el viento y la corriente los estaba llevando a una isla que estaba habitada por caníbales. Quizás lo leíste. Y dice el relato que el capitán de ese barco, sabiendo que había un misionero, fue al cuarto del misionero y le dijo, misionero, póngase a orar a su Dios, porque se acabó el viento y la corriente nos está llevando a una isla que está llena de caníbales. Hudson Taylor lo escuchó y le dijo, bien, voy a orar, pero usted
hice las velas. Y el capitán le dijo, pero de ninguna manera, no se puede izar las velas cuando no hay viento, toda la tripulación se va a burlar de mí. Entonces Hudson Taylor dijo, entonces yo no voy a orar. Usted hice las velas y yo voy a comenzar a orar. El barco se seguía acercando, el buque. Y dicen que en la desesperación el capitán izó las velas. Mientras tanto, Hudson Taylor estaba orando. A los 10 minutos de orar, el capitán del barco volvió a la habitación donde estaba Hudson Taylor y le dijo, misionero, no ore más. Ya tenemos más viento que el que podemos controlar. Increíble, increíble. Misionero, no ore más. Ya tenemos más viento del que podemos controlar. ¿Dónde estaba la diferencia? En que Hudson Taylor le creía a Dios. Le creía a Dios. Chicas, muchachos, nuestra fe puede ser tambaleante. Podemos tener dudas. A veces tenemos incredulidad. Pero no tenemos que quedarnos en esa condición. El Señor Jesucristo dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, quiere decir que esa fe, el grano de mostaza crece. Y esa fe en nuestra vida tiene que crecer. Cada día tiene que crecer. Y en esta mañana esa fe tiene que llegar a ser, en ese proceso de conocer a Dios, tiene que llegar a ser una fe gigante. De manera tal que en esta mañana seamos capaces de abrazarnos a la persona de Dios. De creer en su palabra. Porque es la única manera en que vamos a poder caminar en este mundo que es un mundo incrédulo. Pero cuando yo me aferro a la palabra y cuando creo en su persona, voy a poder comenzar a experimentar su poder en mi vida de una manera increíble. Por eso en esta mañana podemos vencer la incredulidad. ¿A través de qué? A través de la fe. Alimentémonos de las Escrituras. Gastemos tiempo con el Señor. Sirvamos. Alcancemos a los perdidos. Esta casa de estudio está justamente para eso. No para preparar teólogos. Está para preparar hombres y mujeres que van a ser capaces de amar a un mundo perdido. Y aceptemos cuando Dios nos prueba. Entonces nuestra fe va a poder realizar cosas increíbles. Oramos. Querido Dios, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos desafías en esta mañana. Que verdaderamente nuestra fe, Señor, esté depositada en tu persona. Que podamos creer lo que tú dices. Señor, que la incredulidad no controle nuestras emociones, nuestras decisiones, sino que podamos descansar en el Dios, que es un Dios soberano, que controla cada una de las circunstancias de nuestra vida. Bendice este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén.